Vieron, ahí está. Les envié en el chat, les envié el capítulo que debemos leer, también el capítulo de Génesis 3 y el audio del capítulo de Patriarcas y Profetas. También pudieron haberlo escuchado en audio. Así que vamos a elaborar eso en esta noche. Entre todos vamos a analizar, vamos a sacar algunas conclusiones, vamos a responder algunas preguntas del capítulo La tentación y la caída. Pero antes vamos a orar y luego entonces entramos a estudiar juntos la Biblia, a analizar este tema tan interesante. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Un encuentro más con tu palabra, un encuentro más contigo y como amigos y como familia. Bendícenos en este encuentro y que podamos, Señor, aprender lecciones importantes en esta noche y también conocer que tú tienes un plan de rescate y de salvación para la humanidad. Suple cada necesidad de las familias aquí representadas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Génesis 3. ¿Quién lo leyó? A ver. O algunos aparte de Génesis 3. La doctora Ítala lo leyó. Y el capítulo 3 del libro Patriarcas y Profetas. Eso fue lo que dejamos de asignación durante la semana. Estaba en audio. Algunos nos sugirieron, puede ponerlo en audio. Lo pusimos en audio. Para que de pronto yendo al carro, descansando en la casa, haciendo alguna otra actividad, lo podían escuchar la lectura del audio del capítulo. Lo pusimos en PDF también por si querían subrayar, como a mí me gusta. Mira, ahí está todo subrayado, los apuntes, todo lo que tengo para ustedes. Así que, ¿quién leyó también o escuchó el capítulo de Patriarcas y Profetas? Ítala. Muy bien. ¿Quién más lo leyó? Tenemos otro, voy a poner otro esta noche. Recuerden, la dinámica de los encuentros es bien interesante. Vamos a estar leyendo bastante durante la semana. Vamos a estar leyendo un capítulo de comentarios de un tema bíblico. También algunos textos de la Biblia y luego entonces los analizamos al siguiente jueves. Todo está enmarcado dentro del gran conflicto cósmico. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión del conflicto, y el conflicto está centrado en dos fuerzas que luchan por la hegemonía, o una fuerza se rebeló contra el gobierno de Dios y lucha por la hegemonía y por usurpar el trono y el gobierno de Dios. Leímos en Apocalipsis el jueves pasado, cómo la gran batalla surgió en el cielo y del cielo se trasladó al Edén, a esta tierra. Así que es un conflicto cósmico. Nosotros estamos dentro del marco de todo lo que vamos a estar estudiando. Está dentro, cabe todo dentro de un gran conflicto. Un conflicto entre el bien y el mal, que felizmente el bien prevalece, Dios prevalece con sus criaturas de todo el universo. Así que básicamente ese es el marco contextual del gran conflicto cósmico, la rebelión de Satanás. Y lo que nos ocupa en esta noche es analizar cómo ese conflicto impactó a la raza humana, cómo surgió el pecado aquí en la tierra. El próximo jueves vamos a leer otro capítulo del libro Historia de la Redención, el capítulo 5, para el próximo jueves. Hoy se los voy a poner cuando terminemos el estudio,
Y allí nos va a presentar cómo resolvió Dios el gran problema del ser humano cuando él cedió a las insinuaciones de Satanás, o sea, el plan de salvación. Próximo jueves, hoy vamos a ver cómo surge el pecado, cómo fue la raíz, qué fue lo que pasó en esta tierra, en el Edén, que trae una tragedia. Durante 6.000 años estamos sufriendo una tragedia humana llamada pecado. Y quién fue el verdadero culpable de esta situación. Así que, ¿qué pueden comentarme del capítulo 3 de Génesis, que fue el capítulo central de la Biblia, del que leímos? A ver, doctora Ítala, cuéntenos un poco resumido comentarios del capítulo 3 de Génesis. Interesante la lectura. Y sí, en sí el resumen es el pecado, ¿no? El pecado, cómo se dio el pecado inicial y cómo fíjate, cómo Satanás utiliza los instrumentos y el medio para confundir y hacer pecar. O sea, leyendo Génesis me trasladé a ese paraíso. De verdad, yo decía que esta gente tenía que estar en la gloria. Tú sabes que es conversar uno con Dios, gozar de esa naturaleza, de todo. Me sorprendió de que entre los animales la serpiente gozaba de una hermosura que tenía alas, o sea, verla era un encanto. Y fíjate que cómo utilizó a ese animal bello, exuberante, para hacer pecar a Eva. Pero bueno, también decía yo, la curiosidad mató al gato definitivamente, y lo traslado a estos tiempos y nos sigue pasando. Estamos en las lecturas, en la palabra, leemos los mandamientos, los interiorizamos y todo, y todavía siguen esas cosas bellas, exuberantes, el mundo, o sea, te atraen y caemos fácilmente, como cayó Adán y eso. Y no obstante, cuando pecas, el sentimiento, ¿no? que invade luego, ¿no? Algo de lo que Adán y Eva desconocían, pero una vez que desobedecieron, empezaron también a sentir la consecuencia de ese pecado, ¿no? En sentimientos, en todo. Entonces, chévere, me pareció. No sé si alguien más quiera participar, porque si me deja, yo me voy solita. Es interesante lo que plantea, porque incluye dentro de los componentes del efecto del pecado sentimientos. Y esto es interesante analizarlo desde la perspectiva psicológica, ¿no? Ahora, miramos que los dos primeros capítulos de Génesis que no leímos porque la asignación era el capítulo 3, son los únicos capítulos, son los capítulos donde tú vas a encontrar un mundo sin pecado, un mundo recién salió de las manos de Dios, un mundo perfecto, un mundo que era bueno en gran manera. El diseño divino del ser humano simétricamente hecho perfecto, el ambiente, el medio ambiente, las emociones, los sentimientos, los olores, las alabanzas, el trino de las aves, el verdor de la naturaleza, o sea, todo era armonioso. Y cuando pasamos la página del capítulo 2 y llegamos al capítulo 3, todo se comienza a transformar. Entonces, simplemente imagínense la caída de las primeras hojas. Cuando Adán y Eva comienzan a ver la caída de las primeras hojas, la muerte del primer ser vivo que murió literalmente, que fue un cordero. Lo vamos a ver el próximo jueves. Cuando hagamos la lectura, van a darse cuenta allí en la lectura del próximo jueves muchos elementos en el plan de salvación. Y los efectos del pecado, cómo comienza a morir
desde el primer instante, no murieron automáticamente, pero allí comienzan a morir paulatinamente el ser humano. Y cómo se cambia la escena, una escena de todo hermoso, el paraíso, todo armonioso, a la escena oscura de temor, de esconderse, de pecado, de muerte, ¿no? De esa amenaza de muerte. Y esa es la realidad que vive el ser humano. O sea, esa es nuestra realidad. La tragedia de la muerte, la tragedia del pecado, que trajo en su estela, trajo tanta tragedia al ser humano y lo hemos vivido durante 6.000 años. Gracias, Itala. ¿Quién más quiere comentar? Tocaste algunos puntos del capítulo, eso indica que sí lo leíste. Los comentarios, ¿verdad? Así que interesante. Vamos a leerlos ahora, vamos a repasar por lo menos 5 puntos. Les tengo 5 puntos específicos del capítulo que leímos. ¿Quién más quiere hacer un comentario, un resumen? Adelante. O preguntas también. Familia, buenas noches, primero que todo. Buenas noches, buenas noches. No había saludado antes porque me conecté, fue en la calle. Estoy aquí y ahora estoy aquí en casa sentado, pero venía escuchando todo. Y acerca del resumen que hizo Itala, bueno, yo hice también como una lectura parcial, pero sabe que la entrevista leyó la jovencita es ella todavía tiene una mente receptiva, yo ya la mía es un poco senil. Pero una de las cositas que me llamó la atención de lo que leí fue que los ángeles le advertían a Adán y a Eva de que el diablo lo iba a estar tentando a toda hora y en todo momento. Pero esa tentación iba a estar 100% viva cuando estuvieran al lado del árbol de la vida. Mientras estuvieran alejados del árbol de la vida, no iban a estar tan acechados por la tentación, por el diablo. Entonces, el árbol de la vida fue a la vez como una de las pruebas. El árbol bien y del mal. Sí, de la ciencia del bien y del mal. Sí, porque el de la vida fue el que después Dios le puso querubines y la espada para que entonces ahí sí no llegaran. Sí. Entonces en el árbol del bien y del mal. Sí, correcto. O sea, entonces que ahí como que esa partecita también es para... Y ellos se acercaron a ese árbol y ahí fue donde perdieron. Y fíjate que ahí hay algo interesante también, que los ángeles le decían a Eva, bueno, a los dos, que en la medida que permanecieran siempre juntos, no le iban a dar chance a Satanás o algo a que los tentara. Y fíjate que ella, o sea, sin darse cuenta se fue alejando porque él estaba en sus labores. Y ahí fue donde ella, caminando y toda mirando así del árbol, se aprovechó doña Serpiente y le dijo: estás contemplando qué lindo se ve el árbol, ¿verdad? Pero fíjate que aprovechó el instante, como que estaba muy pendiente de que ella medio se alejó. Pero es que la culebra estaba en el árbol arriba. Y ella miró y mira la culebra en el árbol. Sí. Y doña Culebra enseguida aprovechó hasta para adivinarle el pensamiento y ¡pum! Se lo tiró ahí como quien dice. Correcto. Que eso es lo que la impacta a ella, como quien dice: oh, qué facultades tienes hasta de hacer eco de mi pensamiento. Correcto. Ahora ella aprovecha allí a decirle: esas facultades yo las he adquirido al comer de este árbol. Entonces, miren ustedes, hay muchos elementos, o sea, ustedes están bombardeando con muchos elementos. Charlton habla del área, el área específica en que ellos no debían acercarse porque esa área estaba protegida. Los ángeles le habían dicho a ellos y le habían advertido. Esta es una de las preguntas que tengo para ustedes. Y ellos tenían todo el conocimiento que ya existía el mal. Ellos estaban sobreadvertidos. Los ángeles los instruían regularmente, frecuentemente en esta situación. Y la prueba era una prueba de obediencia. Por otro lado, también ustedes incluyen el elemento de la unidad familiar, que es fundamental.
el que ellos estuvieran unidos, el que Adán y Eva estuvieran siempre unidos. Eso los haría mucho más fuerte. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. O sea, la unidad familiar o la unidad de la pareja con Dios va a protegernos de muchas cosas, de la infidelidad, de engaños, de tentaciones, de crisis en diferentes aspectos, no solamente en el aspecto de relación, sino también en muchos otros aspectos de crisis. Entonces, la unidad familiar juega un elemento importante dentro de el afrontar, el enfrentar este desafío del pecado y la tentación. Si ellos hubieran estado siempre juntos, lo hubieran podido advertir mucho más que estando separados. Así que son elementos bien interesantes que ustedes han expresado, han explicado. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro comentario? Marisa, Levy, Andrés, Martín, Lucy, Bueno, pastor, comenten. básicamente también, de entre tantas enseñanzas que nos deja Génesis 3, puedes notar también de que cuando ellos fueron puestos en el jardín del Edén, no estaban sujetos a muerte. Ellos hubiesen podido vivir una eternidad en esa inocencia en la que estaban hasta el momento. Pero se cumplió pues la palabra que después está en Romanos, donde dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Ellos por desobedecer la ley de Dios se condenaron a muerte. Sí. Sí. Y es lo que pues también lo tomo como enseñanza. La paga del pecado es la muerte. Desobedecieron a Dios y tuvieron que pagar las consecuencias. Excelente, excelente aporte. Noten algo interesante que Andrés nos llama la atención en algo muy interesante. Mientras ellos estaban en el jardín del Edén, Dios los creó para vivir eternamente. O sea, Dios creó a la raza humana para que no muriera. Aunque existía la posibilidad, les dio libre albedrío de elegir, pero Él los creó para que vivieran eternamente. En la elección del ser humano estaba si ellos seguían los parámetros de Dios y las reglas divinas, ellos podían vivir eternamente en paz y en libertad, sin ningún problema. Se dieron a la tentación, entonces recayó sobre ellos la paga del pecado, que es la muerte. Pero fuimos diseñados, fuimos creados y fuimos puestos en esta tierra para vivir eternamente. Por eso es que Jesús rescata al ser humano y le devuelve todo lo que perdió en el Edén. Si tú tienes la posibilidad de leer Apocalipsis capítulo 2 y 3, anótenlo, no es una asignación para el jueves, pero si quieres tener algo extra, revisa Apocalipsis 2 y 3 y los mensajes de las iglesias. Al final de cada mensaje de cada iglesia está un elemento que Dios nos regresa, nos rescata, nos devuelve de lo que Satanás nos quitó en el Edén. Comer del árbol de la vida, vida eterna, estar con Dios, no morir más, no sufrir daño de la muerte segunda, estar en el templo de Dios, estar en su presencia siempre, o sea, la eternidad, estar inscritos en el libro de la vida. Todo eso se le retorna al ser humano cuando acepta a Cristo como Salvador. Perdimos mucho en el Edén. Fue una pérdida muy grande, pero Dios la reparó y Dios la reparó a través de Cristo. La rescató y nos la devuelve a través de Jesús. Lo vamos a ver el próximo jueves. El próximo jueves vamos a comparar los dos Adanes. Adán peca en el Edén y el segundo Adán triunfa en la cruz y su vida victoriosa, su vida perfecta, su sacrificio perfecto, todo lo que hizo Jesús nos los acredita a nuestro favor. Pero sí, ese elemento que dice Andrés es interesante. Fuimos creados para vivir y por eso Jesús nos rescata y nos regresa la oportunidad de tener vida eterna. Ítala. Sí. Me pareció algo interesante también, fíjate que Dios creó todo y con bases en una ley natural, ¿no? Regía para todos los seres vivientes, pero al hombre le concedió algo especial. Además de esas naturales, le dio una ley moral para que el hombre sintiese el amor y ese sentimiento profundo que Dios tenía hacia él.
¿qué es lo que uno llama? Le dio, o sea, es para que él discerniera, ¿no? De sentir ese sentimiento profundo que un padre puede sentir por el hijo. Que eso es la diferencia. Por eso también eso me llega a pensar que cuando Dios se da cuenta del pecado, de la desobediencia, hablemos así, yo creo que más que rabia, sintió fue dolor, ¿sabes? Como tristeza, como cuando tú, como ese padre le dice a ese hijo, mira, yo te amo, todo esto que está aquí es tuyo por la eternidad. Oye, y como si el hijo en un instante, en un segundo, todo ese amor lo tira por la borda por hacerle caso a algo que llega, que tú estás advertido y lo pierdes todo en ese instante. Así es. Así es, y qué bueno que nos presentas a ese Dios que no odia, que no rechaza, sino que al contrario, busca, ama, perdona, rescata, y a pesar de que nos muestra los resultados de la desobediencia, también nos da salidas de perdón y aceptación y restauración, que es lo más relevante. Qué bueno. Martín, ibas a comentar algo también, Martín. Sí, yo digo que el capítulo 3 de Génesis es un relato de la tragedia del ser humano, de la raza humana. Bueno, no propiamente el 3. Yo diría, el 3 habla de lo que es la desobediencia, la caída, pero también tiene algo de esperanza, ¿no? Amén, claro, así es. Y allí uno tiene que apegarse a la esperanza cuando uno dice, bueno, ya no podemos hacer nada. Se perdió todo eso lindo que Dios hizo, porque la Biblia dice que Dios hizo todo bello en gran manera. Si a nosotros ahora en el mundo entero, todo el mundo desea viajar, no tanto para irse a bañar a la playa o al río, sino para contemplar la belleza de la naturaleza. Si esta naturaleza ya con todos los años de pecado que lleva, todavía conserva belleza, ¿cómo habrá sido ese Edén? ¿Cómo habrá sido esa tierra antes del diluvio, antes del pecado, antes de todas estas cosas que pasaron? Dios preparó un lugar hermoso para nosotros. Y ese lugar hermoso se lo dio a Adán y a Eva para cuidarlo. Pero digo, después del pecado, ¿cómo fue la vida de Adán y Eva? La tragedia, ver morir a sus hijos. A ellos les tocó enterrar a su primer hijo. Bueno, su segundo hijo, porque el primer hijo fue el que asesinó al segundo. Pero ver a su hijo muerto y asesinado por su hijo mayor, en el que tenían esperanza de que iba a ser el Redentor, debió haber sido muy duro para Adán y Eva. Yo digo que si Dios le diera la oportunidad a Adán y Eva, ver cómo está el mundo ahora, morirían de un infarto enseguida. El dolor, la tristeza no los dejaría vivir. Si sufrieron en el tiempo que estuvieron, ¿cómo sería ahora? Tremendo. Tremendo, tremendo, Martín. Gracias por esa descripción. Y tú lo resumes en una palabra, tragedia. O sea, es tragedia. Y comienza en el capítulo 3. No es la descripción completa, apenas ahí comienza, pero como dice Martín, si lees el capítulo 4, 5 y 6. Multiplicaré la maldad, Sí. multiplicaré los dolores, Ya. vas a sudar para poder conseguir el pan. Sí, Tremendo. Tremendo. Y luego llegamos al capítulo 6 y vas a ver que el pensamiento del hombre era continuo al mal. O sea, ves cómo se va desarrollando, ¿no? Algo que surgió en dos personas se multiplica a todas las generaciones subsiguientes. Y esa fue la estrategia maligna de Satanás. Esa era la idea de destruir todo, destruir a Dios y destruir a toda la creación. Mari. El dolor de Dios en el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén
para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para que el hombre no fuera un pecador eterno, ¿no? Sí. Pero tremendo. Para Dios tuvo que haber sido duro haber retirado a Adán y Eva de allí. Y tocaba hacerlo por el bien de la humanidad. De la humanidad. Y eso es lo que se refería a Charlton hace unos minutos, ¿no? El árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia, el bien y el mal, era el lugar escogido por Dios para advertirles a ellos, no lo toquen, no coman de este fruto, pero en contraste el árbol de la vida era el árbol que les generaba a ellos vida, les generaba eternidad. Y ese fue el que protegió Dios después que ellos cayeron en pecado. Interesante, Mari. Me llama la atención algo cuando Adán recibe la sentencia, ¿no? De que iba a morir. Eso lo llenaba a él de terror. Pues nunca, cuando comenzó a ver que las hojas caían, cuando él mismo con su propia mano tenía que matar el corderito, cuando por fe contemplaba que así el pecado iba a matar a Jesús, iba a morir, ¿no? Para poder restaurar al hombre. A él la muerte le llenaba de espanto. Pero llegó un momento en la vida de Adán que pudo ver que la muerte era otro regalo que Dios le estaba dando en su misericordia, en su condición caída. Porque ya en este mundo de maldad, un hombre que viviera eternamente contemplando y contemplando toda clase de abuso, es inconcebible, ¿no? Pero aún en medio de la misericordia de Dios, si lo vemos desde ese panorama, la muerte en sí es una bendición. Y en especial cuando nosotros hemos aceptado al Señor, ¿no? Que descansamos, wow, no importa cómo, pero descansamos con la certeza de un nuevo amanecer. Interesante, interesante, mami. Gracias, Reina. Lo que Mari dice, el apóstol Pablo también lo dice en una frase célebre de él, ¿no? Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Cómo Jesús transforma todo, hasta la misma muerte la transforma en algo trágico, lo transforma en ganancia y en un acto de misericordia. Y como decía Martín, ¿qué tal si Adán viviera hasta ahora, 6.000 años, mirando la tragedia humana? ¿Cómo podía ser la tragedia interna, el dolor interno de ese hombre pasando tantas eras, tantas épocas mirando la tragedia y sin poder hacer nada? Así que con Cristo la muerte incluso pasa a ser parte también de un acto de misericordia de Dios. Y no es el final, porque después viene la resurrección de los justos y la glorificación. Muy interesante. Yo creo que aquí podríamos cerrar y terminar con todas las conclusiones que ustedes han dado, tremendos aportes. Pero en los últimos minutos yo tengo unas preguntas para hacer y algunas de ellas ya ustedes la han contestado. Charlton contestó a la primera. De todas maneras voy a hacerla otra vez para que leamos un par de párrafos del capítulo que estuvimos analizando, del capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Son 5 preguntas. La número 1 es: ¿Adán y Eva sabían que Satanás trataría de engañarlos y hacerlos pecar? Bueno, Charlton ya nos contestó esa pregunta. Ellos habían sido advertidos, claro que sí. Miren lo que dice aquí. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos.
O sea, ellos entendían y sabían del conflicto que se había dado en el cielo. Ellos lo conocían. Entonces no hubo excusa para ignorar, ¿no? Que ignorábamos que esto iba a pasar. No, ya ellos sabían de que había un engañador, que estaba Satanás dispuesto, así como se reveló en el cielo, a hacer que ellos se rebelaran contra el gobierno de Dios. Claro está, con engaño, con artimañas, con sofismas, pero de alguna manera iba a hacerlo, pero ellos ya estaban advertidos. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Lo que decía Andrés en su participación, fieles a la ley del Creador, podrían ellos gozar de felicidad y de vida eterna. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Los ángeles amonestaron a Adán y Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. O sea, sí estuvieron advertidos. Y Dios mostró todo, les mostró todo el plan de Satanás, toda la rebelión de él en el cielo, todo. Ellos fueron instruidos en todos los aspectos. No ignoraban lo que podía pasar y lo que había sucedido en el Edén. Perdón, lo que va a suceder en el cielo y lo que probablemente podía suceder en el Edén. Bien, número 2. ¿Qué fue lo que hizo creer Satanás a Adán y Eva? En su engaño, ¿qué fue lo que él hizo al engañarlos? Hizo que ellos creyeran. Satanás hizo creer a Adán y Eva que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. Esto es bien profundo, ¿saben? Este es un punto que debemos, no hoy, pero sí deberán tomar mucho tiempo para analizar. Está en la página 3 del documento, casi en la mitad de la página, el párrafo que estoy leyendo. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. Si lograban la máxima libertad, se liberaban del yugo de Dios. Al contrario, lo que Satanás estaba haciendo era transmitirles su propio sentimiento y no liberarlos del yugo de Dios, sino esclavizarlos a su yugo. Esa era la artimaña. No oímos hoy día razonamientos semejantes. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. El mismo concepto de ahora es el concepto que Satanás le transmitió a Adán y Eva. No, pero es que ¿por qué tanta estrechez de legalismo, de obedecer una ley que ya está abolida y nosotros podemos tener libertad y total libertad de elegir lo que querramos y cómo nos sentimos? Y si lo que yo hago me hace sentir bien, pues ese es mi criterio y no hay ninguna ley que me deba imponer eso. Entonces, son conceptos que vienen desde el Edén y que se han transmitido de generación en generación. Lo mismo hicieron los que iban a construir la Torre de Babel. Hagámonos una torre, hagámonos un nombre, rebelémonos contra Dios. Él prometió que no va a haber diluvio. Sí, va a haber, seguramente que él va a volver a destruir la tierra en diluvio, así que hagamos una torre tan alta que el próximo diluvio no nos alcance. Si se dan cuenta cómo se rebeló la humanidad contra el mismo Dios. Esa es la tendencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo creer Satanás a Adán y Eva cuando les tentó a pecar? Que ellos se beneficiarían al violar la ley de Dios. Número 3, quiero que esta sí me la contesten ustedes. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas
Interesante. Ítala comenzó con esa, dentro de sus aportes, ella dio algunas de las consecuencias inmediatas. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la caída de Adán y Eva en el pecado? A ver. Cuéntenme un poquito de acuerdo a lo que ustedes leyeron. Es que de hecho fue esa la de la parte de los sentimientos. ¿Cuál fue uno de los primeros sentimientos que ellos desconocían y que surgieron después del pecado? Vergüenza. Se Imagínate que dice que empezaron a sentir hasta la temperatura del clima, que nunca lo habían sentido, y empezaron enseguida a percibir que estaba haciendo como un frío. Imagínate, la percepción de ellos fue automática, tanto a nivel de emociones y a nivel de pensamientos como a nivel corporal. Correcto. O sea que tuvo efectos emocionales, efectos físicos y efectos morales inmediatos. O sea, es interesante analizar. No, pero es que ellos no murieron enseguida. Adán vivió 930 años, pero el efecto del pecado fue inmediato. Y de una vez también, fíjate, el de la excusa, ¿no? Y el de buscar un culpable que no era yo. No soy yo, es que yo caí. O sea, a buscarle respuesta a su debilidad y a su desobediencia. Culparon hasta Dios por haber colocado la culebra ahí. Interesante. Por haberla hecho bella. Sí. Tal cual. Interesante lo que usted dice, porque al final, al cabo, al que estaban culpando, como dicen ustedes, es a Dios. Él le dice, cuando Dios entra en ese proceso, lástima que Janet no está, porque yo le había comentado ya que hablar en ese proceso de juicio, ¿no? El juicio que hubo, Dios hizo un juicio en ese momento a Adán y Eva para poder buscar la solución y absolverlos del pecado y buscar una solución por fuera de ellos. Pero cuando él los confronta en las preguntas, ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú creaste. Sí, entonces indirectamente está culpando a Dios. Y luego que habla con Eva, Eva dice, la serpiente me engañó. O sea, al fin y al cabo, ¿quién fue el que creó la serpiente? O sea, tú eres. Al fin y al cabo, tú eres el gran responsable de que nosotros hayamos caído en desobediencia. Y mira, hay otra cosa que me pareció interesante, ¿sabes? Inicialmente, cuando Eva le dice a él, mira, es que esto me ha hecho sentir hasta algo diferente, me siento chévere, siento hasta más amor por ti, te veo hasta más bonito. Él como que queda todo impactado, sí, y dice, bueno, esto, cuando ya él peca y todo, que ya después, fíjate, dice que mentalmente él tuvo una pelea con su pensamiento. Un conflicto, ¿Sí me entiendes? De decir, pero es que nunca la había visto amorosa. Esto es algo, ¿sí me entiendes? Primero tuvo él como ese conflicto interno. Ser como consciente de eso. Y tuvo la posibilidad de echar atrás y decir, bueno, no voy a ceder a esto. Pero es más, las mismas expresiones de emoción y sentimientos de Eva ya eran antinaturales, porque Adán no los había percibido así antes. Esa forma de seducir de Eva fue antinatural. O sea, ahí dice que Eva, la muy sinvergüenza, después que comió, ella dice que no solamente fue un fruto, ella dice que llevó sus manos llenas de fruto a ofrecérsela a él. Y yo pienso que como ya a ella se le había caído el velo de ese velo que le tenía a Dios, a ellos, ese velo transparente, él comenzó a mirarla de otra forma también. Sabía porque ya sabía que ella había pecado y ya sus pensamientos, dice que se acercó a él como excitada, ofreciéndole los frutos. Entonces, mire, porque dice que él la vio más bella.
Por eso, porque ya se le había quitado ese velo de qué, pastor, podría ser que Dios, ese manto que Dios le tenía a ellos de Que cubría la desnudez. eso. Interesante. Ya- Miren, ya- miren, O sea, ya Adán no vio a Eva con amor, sino ya con deseo. Exactamente. Pues, él dice, de verdad, y él decía, la vio más bella todavía. sí, aunque recuerden que en la parte de deseo, de acto sexual, de procreación, todo fue bendecido por Dios en el capítulo 2, capítulo 1 y 2 de Génesis, y que forma parte del plan de la creación del ser humano para procrear y para vivir en unión íntima sexual. Eso era algo que fue dentro de la creación de la pareja, fue incorporado, pero se rompe del esquema divino y entonces en la mente de Adán y Eva comienzan ya a surgir otras emociones y otras percepciones diferentes a las que ellos sentían y percibían viviendo en santidad. Así que ese es otro elemento bien importante que analizar, ¿no? Y eso, Dentro de la santidad del matrimonio se percibe y se siente emociones santificadas, pero cuando se rompe ese esquema de la unidad del matrimonio, entonces es donde vienen tentaciones y hay otras emociones, otras percepciones y otras prácticas que ya llegan a ser prácticas pecaminosas dentro del matrimonio, el adulterio o la fornicación. Ítala. hago mucho énfasis en esa parte de lo que fueron las percepciones, las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque es que fíjate, en eso realmente ahí fue donde jugó Satanás. Claro. Con esa parte. Y tiene su explicación, por eso hoy tú lo ves a la vez en la psicología, cómo todavía eso sigue influyendo hasta nuestros tiempos. Por eso la importancia de también uno conocerse para saber canalizar uno sus emociones, cómo conduces tú tus sentimientos y cómo tú no le vas a permitir al agente externo que venga a mandar y a manipular tus pensamientos, que en realidad es lo que hoy en día seguimos viviendo y lo que nos hace sucumbir al pecado. Interesante, la narrativa que hay en el mundo actualmente está llevándonos a percibir las realidades de otra forma y llamar al bueno malo y lo malo bueno. O sea, la narrativa que hay ahora mismo es interesante y es venenosa porque fue la misma narrativa que usó Satanás en el Edén. ¿Y cuál fue la reacción de Eva? Eva vio el árbol y lo vio como codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ves? Hasta dónde la fue llevando. Muy bien, las últimas dos preguntas para terminar. Wow, qué interesante este estudio. Qué bueno que lo estamos grabando porque se benefician los que no pudieron estar hoy. Número 4. ¿Bajo qué condiciones había sido prometida la inmortalidad para Adán y Eva? Andrés nos habló de eso en su intervención, pero ahora vamos a reforzarlo con la lectura del capítulo. Hay un párrafo que habla de eso. ¿Bajo qué condiciones había sido prometida la inmortalidad para Adán y Eva? ¿Cuál era la condición? Obediencia. La obediencia. Correcto, la obediencia. Escuchen esto. La advertencia hecha a nuestros primeros padres fue, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No significa que morirían el mismo día en que comieron del fruto, sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo la condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día que pecaran, serían condenados a muerte. Así que la condición para tener la inmortalidad, ¿cuál era? La obediencia. ¿Y saben que es la misma ahora? Es la misma. O sea, Dios no cambia su condición. Él no puede bajar la norma a la condición humana. Él mismo sí se rebajó. Jesús se hizo humano como nosotros. Pero la norma quedó al mismo nivel.
No puede bajarse la norma, porque entonces se justificaría el pecado. La norma sigue en el mismo nivel. La obediencia, el detalle es que nosotros no podemos alcanzar la norma. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ya todos los seres humanos ya nacen que ya no pueden alcanzar la norma. Por mucho que obedezcamos, ya fue violada, ya no podemos. Y ahí es donde entra Jesús como protagonista de nuestra historia para cambiar la historia, ayudarnos a escribir una nueva historia en donde él sí obedeció perfectamente la ley. Fue una vida perfecta. Entonces, eso nos lo acredita a nosotros. Pero la condición es la misma. Obediencia a la ley. Nosotros no podemos hacerlo, lo hizo Cristo. Por eso esa justicia perfecta, esa vida perfecta, nos la imputa a nosotros, nos la transfiere a nosotros y somos salvos no por nuestra obediencia, sino por la vida perfecta y muerte de Cristo. Eso es lo que vamos a ver el próximo jueves, la otra parte de esta historia. Andrés. No, me surgió una inquietud, ya teniendo en cuenta el plan de salvación. Dios y Jesús, al ver lo que hizo Adán y Eva, el plan de salvación fue ideado por Dios o fue por voluntad de Cristo Jesús que hizo. Tal vez de pronto un poco salía de contexto, pero me surgió esa duda a saber si fue por voluntad de Jesús o fue mandado por Dios, que Dios mandó a Jesús a la tierra a morir para salvar a la humanidad, ya que habían cometido pecado. Bueno, interesante, y nos abre la puerta para entrar al tema del jueves. En el capítulo que van a leer, ambos trazaron el plan. El plan lo trazó la deidad en su concilio divino, trazaron el plan. Y voluntariamente Jesús dice, yo me ofrezco para redimir. Si el hombre llega a pecar, yo voy a morir por él. Ya el plan estaba trazado. No fue una imposición y no fue una decisión unilateral de uno de las personas de la divinidad. Fue un concilio, fue padre e hijo considerando el plan de rescate si el hombre llegara a caer en pecado. Y luego Jesús se ofrece voluntariamente. Y los ángeles quedaron sorprendidos. O sea, es una escena maravillosa. Lo van a ver en la descripción que van a leer en el capítulo que vamos a poner para leer en esta semana. Van a ver ese plan, pero fue un plan acordado por la divinidad, por la deidad, para favorecer a la raza humana. Ya existía el mal, ya existía Satanás, ya se había revelado, había tenido que ser expulsado del cielo, pero ya había un plan de rescate. Satanás no contaba con ese plan. Él dijo, si yo hago que la raza humana caiga en pecado, todos van a morir. Ahora entonces, Dios tiene una de dos opciones. O salvarlos y perdonarlos, entonces tiene que perdonarme a mí también. Si vas a justificar a Adán y Eva, entonces tiene que justificarme a mí. Y tiene que regresarme a mi puesto en el cielo. Ahora, si los va a matar, entonces es un Dios injusto y yo tengo razón, porque Él los creó para matarlos. Entonces, de todas maneras, Dios es injusto. Ese era el argumento de Satanás. Pero cuando Jesús aparece en escena y dice, yo voy a morir, ahí Satanás quedó totalmente desarmado, porque Dios cumple su justicia, tiene que cumplir la sentencia, pero la mezcló con misericordia, porque no fue Adán el que murió fue su hijo, Jesús. Entonces, ya el argumento de Satanás queda totalmente desarmado. Pero déjalo allí y durante la semana en la lectura vamos a responder esa gran pregunta que ha hecho Andrés. Y la última pregunta que tengo entonces es, después que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, ¿qué acto realizaban con frecuencia frente a la puerta del jardín del Edén? Fue uno de los últimos párrafos del capítulo. Recibían el sábado, iban a adorar a Dios. Iban a adorar a Dios. Claro. ¿Qué otra cosa? Además de la adoración.
ellos llegaban a la puerta del jardín, no podían entrar, ahí estaban los querubines y una espada flameante guardando la entrada al jardín del Edén. Pero, ¿qué hacían ellos? Mari, tu micrófono. Labraban la tierra también, porque Dios les dijo que con el sudor de la frente les tocaba. Entonces también pasaron a labrar la tierra. Pues ya conocían, cuando ellos empezaron a explorar el jardín del Edén, pues ya conocían los árboles, digamos la flora y la fauna, por llamarlo así. Pero ya cuando fueron expulsados, ya pasaron ya a labrar la tierra, a trabajar. Sí, Pues claro, bueno, labraban la tierra, claro, claro que sí, sembraban, pero específicamente ellos llegaban a la puerta del jardín, no entraban, llegaban a la puerta del jardín, dice Lucy, ellos adoraban, ellos allí Hacían un se acercaban, sacrificio. Allí hacían hacían sacrificio. hacían un sacrificio de un cordero, recordando el pacto que él había hecho con ellos en Génesis 3. Como decía Martín, Génesis 3 es trágico, es el inicio del pecado, pero el capítulo 3, versículo 15, cuando le da la sentencia a la serpiente, Dios le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. O sea, va a venir un descendiente que va a aplastar tu cabeza, que va a destruir tu obra. Y como decía Lucy, Adán y Eva pensaban que Caín era el que iba a cumplir la promesa. Y en vez de cumplir la promesa, él lo que hizo fue matar a su hermano. Una tragedia, ¿no? Pero en medio de la tragedia, como dice Mari, ellos llegaban a adorar y a hacer un sacrificio, recordando, reafirmando de que iba a venir un Mesías, iba a venir un descendiente que iba a morir, que iba a salvarlos, que iba a rescatarlos. En el huerto del Edén permaneció, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza humana caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes angélicos. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí Adán y Eva y sus hijos venían a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, el Edén será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Así que ellos llegaban a adorar, ellos llegaban a orar, a renovar su voto de obediencia y a reafirmar su pacto de que venía un Salvador que iba a restaurar toda la raza humana. Bueno, familia, hasta aquí hemos terminado nuestro estudio. Fue una hora muy interesante, una hora bien aprovechada. Gracias por los aportes. Y aquí terminamos la grabación. Espera un segundo.